el refugio de niebla eterna. El sendero hacia la cima de la sierra de Michitlán siempre había sido mi favorito. No por la vista, que era espectacular, sí, sino porque pocas patitas se atrevían a recorrerlo en temporada de tormentas. Yo buscaba esa soledad. Me gustaba escuchar mis propias pisadas sobre la grava húmeda, el crujido de las hojas, el aroma intenso de pino que se mezclaba con la promesa de lluvia. Esa tarde, sin embargo, el cielo decidió acortar mi excursión. Un trueno retumbó tan fuerte que sentí vibrar los bigotes, y un instante después la lluvia comenzó a caer con la furia de 1000 regaderas. Me apuré, buscando un lugar para resguardarme, y fue entonces cuando la vi, una pequeña cabaña de madera, apartada del sendero, casi oculta entre la maleza. El techo parecía intacto, aunque las paredes lucían desgastadas por años de abandono. Empujé la puerta y ésta se abrió con un quejido largo, como si hubiera estado esperando que alguien la despertara. Adentro olía a madera húmeda y a algo más, algo parecido al aroma de la niebla misma, ese olor frío y limpio que no sabes si te calma o te inquieta. Sacudí mis patas y cerré la puerta tras de mí, aliviado de estar a salvo de la lluvia. La cabaña era pequeña, con una mesa coja en el centro y un par de sillas viejas. En una esquina, una chimenea de piedra esperaba un fuego que no encendería esa noche, porque no tenía leña seca. Caminé explorando con cautela, y pronto noté algo extraño. Las paredes estaban cubiertas de dibujos hechos con garras, como si otros michis hubieran arañado símbolos y marcas en la madera. Algunas parecían garabatos, pero otras eran formas que parecían ojos cerrados. Me acurruqué en un rincón, intentando no pensar demasiado en ello, y el repiqueteo de la lluvia en el techo me arrulló durante un rato. Pero entonces, un sonido se filtró por encima del golpeteo, un susurro. No era claro, como si lo dijeran desde muy lejos, pero reconocí mi nombre. Mizar. Me ericé de inmediato, las orejas girando para captar mejor. Pensé que quizás era el viento colándose por alguna rendija, pero el susurro volvió, más cercano. Me levanté y fui hasta la ventana. Afuera, la niebla se había espesado tanto que apenas distinguía los árboles a unos metros. Y ahí estaba, una silueta difusa, inmóvil, con orejas puntiagudas y cola larga, demasiado larga. Retrocedí un paso, y la figura pareció inclinar la cabeza, como si supiera que la había visto. La ventana se empañó en ese instante, y sobre el vidrio apareció algo escrito desde afuera, con una pata invisible: abre. Negué con la cabeza, dándome cuenta de que había cometido un error. La puerta de la cabaña no tenía cerrojo. Giré para ir a asegurarla, pero ya estaba entreabierta, balanceándose con un suave crujido. Y lo peor, la niebla empezaba a entrar por la rendija, moviéndose como si estuviera viva. Me escondí detrás de la mesa, conteniendo la respiración. La niebla se deslizó por el suelo, trepó por las patas de las sillas y empezó a formar algo. Primero, un par de orejas, luego, un hocico. No era sólida, pero podía ver cómo sus ojos se abrían poco a poco, mirándome directamente. «Ven conmigo», susurró, y la voz parecía provenir de todos lados a la vez. Sentí un tirón en las patas traseras, como si algo invisible tratara de arrastrarme hacia la puerta. Me aferré a la pata de la mesa, arañándola con desesperación, mientras la niebla se arremolinaba a mi alrededor. Entonces recordé los símbolos en las paredes. Con una garra temblorosa, dibujé uno de los ojos cerrados en el suelo frente a mí. Al hacerlo, el susurro se interrumpió y la figura se deshizo, dispersándose como humo. La puerta se cerró de golpe, y el silencio volvió, interrumpido solo por la lluvia. Pasé el resto de la noche acurrucado en un rincón, vigilando que la niebla no regresara. Cuando el sol asomó tímidamente entre las nubes, abrí la puerta para irme, y descubrí que la cabaña ya no estaba donde recordaba. Solo había un claro vacío, y el olor frío de la niebla aún flotaba en el aire. El último Michi teleférico. La temporada baja en el centro turístico de Michicumbres siempre me parecía una mezcla rara de tranquilidad y melancolía.
Las montañas seguían imponentes, el aire helado bajaba desde las cimas y el viento hacía sonar las poleas del teleférico como si fueran campanas lejanas. Yo, un simple Michi voluntario, estaba encargado de la caseta de control durante la noche. El Michi teleférico no debía operar fuera de horario, pero era mi responsabilidad vigilar que todo estuviera en orden y, sobre todo, que nadie intentara usarlo sin permiso. Esa noche, la nieve caía de forma perezosa, como si cada copo quisiera quedarse un poco más suspendido en el aire antes de aterrizar. Dentro de la caseta, el silencio era roto solo por el zumbido suave del calefactor y el golpeteo ocasional de las cuerdas tensas del teleférico allá afuera. Me había acomodado con un termo de Michi café y una manta sobre el lobopatas, convencido de que sería una noche larga y aburrida. Pasadas las 11, el teléfono de la caseta sonó. No era un sonido habitual, casi nadie llamaba a esa línea directa. Contesté con cierta curiosidad y una voz Michi masculina, grave y entrecortada por el ruido del viento, dijo: «Tenemos pasajeros atrapados, en la cabina número 3, subiendo». Iba a preguntar más detalles, pero la línea se cortó. Intenté devolver la llamada, pero no había tono, como si nunca hubiera existido conexión alguna. Me asomé por la ventana y, para mi sorpresa, vi el cable principal vibrar levemente. Muy a lo lejos, en la neblina y la nieve, una cabina avanzaba lentamente hacia la estación. No debía haber ninguna en movimiento, todas estaban detenidas desde la tarde. Abrí la puerta, dejando que el aire frío me mordiera el hocico, y caminé hasta la zona de llegada. La cabina número 3 se acercaba con un chirrido suave, balanceándose. Encendí la luz de la plataforma, pero no vi siluetas en su interior. Pensé que tal vez estaban agachados o cubiertos con algo. Cuando llegó frente a mí, detuve el mecanismo con la palanca y abrí la puerta. La cabina estaba completamente vacía. El piso, sin embargo, tenía huellas húmedas de patas pequeñas, como de michitos, que iban del centro hacia las esquinas. Algunas desaparecían abruptamente, como si la nieve derretida se hubiera evaporado, o como si el dueño de esas huellas hubiera dejado de estar ahí de golpe. Una corriente de aire helado me recorrió el lomo. Cerré la puerta y volví a la caseta, intentando registrar en el libro de incidencias lo que había visto, aunque no sabía cómo describirlo sin sonar ridículo. No pasaron ni 10 minutos antes de que la vibración del cable volviera. Me asomé otra vez. La cabina número 3 estaba subiendo. Por sí sola. Volví a tomar el teléfono para llamar al supervisor, pero la línea estaba Michi muerta. Afuera, la neblina había engullido casi por completo las luces de la estación, y la montaña parecía más grande y más oscura de lo habitual. Cuando la cabina desapareció en la nada, sentí un impulso irracional de seguirla. Abrí el panel de control, puse el sistema en modo manual y accioné la palanca para hacer que el teleférico subiera conmigo dentro de la cabina número 1, siguiendo la misma ruta. La subida fue lenta, y la nieve golpeaba los cristales como diminutas garras. A mitad de camino, juraría que vi la cabina número 3 detenida, flotando en un punto intermedio. Las luces interiores estaban encendidas, y por un instante distinguí siluetas difusas moviéndose dentro, como gatitos, pero más altos, con patas demasiado largas. Golpeé el cristal para llamar su atención, pero en cuanto lo hice, todas las siluetas se giraron al mismo tiempo, mirándome directamente. No tenían rostro, solo un brillo blanquecino donde deberían estar los ojos. Entonces la cabina se apagó, y cuando las luces volvieron, estaba vacía. No sé cuánto tiempo pasé ahí, suspendido sobre la garganta oscura de la montaña, hasta que finalmente decidí retroceder. Volví a la estación de abajo temblando, pero al llegar, algo me heló aún más. En la plataforma me esperaba la cabina número 3, perfectamente alineada, y la puerta estaba entreabierta, como invitándome a entrar. Eco en la garganta del Michidiablo. La garganta del Michidiablo no aparecía en ningún mapa turístico, y por algo sería.
Los michis del pueblo decían que allí los sonidos se quedaban atrapados, repitiéndose por horas, días, incluso semanas. Algunos aseguraban que podías escuchar a quienes habían caído por los barrancos siglos atrás, todavía pidiendo ayuda. Yo nunca había creído en esas cosas, hasta que decidí unirme a un grupo de excursionistas curiosos para comprobarlo. La entrada era estrecha, como la boca de un túnel natural formado por siglos de agua y viento. Las paredes de roca se elevaban tan alto que apenas dejaban pasar un hilo de luz, y el suelo estaba cubierto de piedras húmedas que resbalaban al menor descuido. Éramos 6 michis, todos con mochilas y lámparas frontales, avanzando en fila india. El aire estaba denso y frío, y cada paso retumbaba con un eco perfecto que nos devolvía nuestros propios sonidos como si estuvieran a 1 metro de distancia. Al principio, nos divertíamos probándolo. Uno de mis compañeros, Michiberto, maulló hola, y el eco respondió con un hola, tan claro que parecía una grabación. Pero entonces, probé yo. Maullé un tímido «¿Hay alguien ahí?», y la voz que volvió no fue la mía. Era más grave, más lenta, y dijo, «Sí». Nos detuvimos de golpe. Algunos rieron nerviosos, convencidos de que era un truco acústico, pero yo sentí que algo no estaba bien. Decidimos seguir, aunque en silencio, para ver si el fenómeno continuaba. Avanzamos varios minutos sin decir palabra, pero de pronto, desde el fondo de la garganta, escuchamos pasos que no eran nuestros. «Debe ser otro grupo», susurró Michitina, la más joven. Como respuesta, el eco repitió sus palabras, pero después añadió, con la misma voz grave de antes, «No son otros». Se me erizó el lomo. El sonido venía de más adelante, pero cada vez que enfocábamos las linternas hacia allí, solo veíamos más roca y sombra. Decidimos regresar, pero cuando dimos media vuelta, el camino por el que habíamos entrado se veía diferente, las paredes parecían más cerradas, y el pasillo se estiraba como si hubiera crecido. Los pasos detrás de nosotros se hicieron más rápidos. Uno de los michis gritó «apúrense», y esta vez, el eco no repitió sus palabras, sino que gritó algo distinto, «no corran». No sé cuánto tiempo corrimos. Todo era confusión, las paredes parecían moverse, y la voz grave nos hablaba desde todos lados, a veces con frases incompletas, a veces repitiendo lo que pensábamos sin decirlo en voz alta. Cuando al fin vimos un resplandor que indicaba la salida, el eco pronunció mi nombre con un susurro que sentí en el oído, «vuelve». No me detuve. Salimos todos a la luz de la tarde, jadeando y con las patas temblorosas. La garganta quedó detrás, silenciosa como si nada hubiera pasado. Esa noche, en la seguridad de mi cama, me desperté al escuchar un leve retumbar en mi habitación, un eco que no debería estar allí. Y en la oscuridad, la voz grave volvió a decir, «vuelve». El puente de madera. Había pasado semanas planeando aquel viaje. La temporada de lluvias estaba por terminar, y pensé que sería el momento ideal para visitar a mi familia en el otro lado de la sierra de Michitlán. El problema era que el camino más corto pasaba por el llamado Puente Viejo, una estructura de madera tan angosta que solo permitía el paso de un michí a la vez, sin barandillas y con el abismo abierto debajo. Había escuchado rumores, crujidos extraños, voces que intentaban distraerte mientras cruzabas, y, la más inquietante de todas, historias de viajeros que juraban haberse encontrado con sí mismos en medio del puente, y que nunca llegaron a su destino. La mañana estaba gris, con nubes bajas que parecían querer tragarse la montaña. Llegué al inicio del puente y el viento soplaba fuerte, haciendo que las tablas sueltas repiquetearan como si alguien las pisara al otro lado. Me ajusté la mochila y di el primer paso. La madera se quejó bajo mis patas, y el sonido fue devuelto por el eco del barranco con una claridad inquietante. A medida que avanzaba, la niebla empezó a cerrarse detrás de mí. Miré hacia adelante y, entre la bruma, pude distinguir una figura. Era un michí, quieto, de pie justo al final del puente. Al principio pensé que sería algún lugareño que me esperaba, pero conforme me acercaba, los detalles se volvieron más claros.
El pelaje grisáceo con una mancha blanca en el lomo, los mismos ojos verde oscuro, incluso la pequeña cicatriz en la oreja izquierda. Era yo. Me detuve a medio camino. El otro yo no se movía, solo me observaba con una sonrisa que no recordaba haber practicado nunca, demasiado amplia, demasiado fija. La brisa hacía que su cola se agitara levemente, pero su cuerpo estaba rígido, casi como si estuviera clavado al suelo. Quise retroceder, pero cuando giré la cabeza, la niebla era tan densa que no podía ver ni el inicio del puente. Sentí un crujido justo detrás, como si otra figura hubiera aparecido para bloquear el regreso. No quise comprobarlo. Miré de nuevo al frente, y ese otro yo ya estaba más cerca, aunque yo no lo había visto moverse. ¿A dónde vas?, preguntó, con mi voz. El sonido no viajó como debería. Fue como si me hablara directamente dentro de la cabeza, con un tono apenas burlón. Intenté responder, pero mi garganta estaba seca. La figura dio un paso, y la tabla bajo sus patas no se movió ni un milímetro. Noté que sus ojos, aunque idénticos a los míos, no parpadeaban. Cada vez que pestañeaba yo, él no lo hacía. Y entonces me di cuenta, su sonrisa se había ensanchado más, revelando colmillos demasiado largos para ser míos. «Puedo ayudarte a llegar más rápido», susurró. «Solo dame la pata». Me quedé inmóvil. El viento soplaba más fuerte y el puente temblaba, pero yo no podía apartar la mirada de esa cosa. Noté que detrás de mí, a mis espaldas, algo respiraba, sincronizando sus inhalaciones con las mías. Cuando di un paso hacia atrás por instinto, sentí que rozaba con otra pata peluda, tan parecida a la mía como la que tenía enfrente. Estaba atrapado. Uno frente a mí, otro detrás. «No importa a quién elijas», dijo mi reflejo sonriente. «Igual vas a quedarte aquí». En ese momento, el puente crujió como si fuera a partirse en dos. Cerré los ojos, corrí hacia adelante con todas mis fuerzas y atravesé a la figura sin pensar. Sentí un frío punzante que me atravesó el cuerpo, y cuando abrí los ojos, estaba en tierra firme, jadeando, con las patas temblando. El puente, detrás de mí, estaba vacío. Pero en lo profundo de la niebla, antes de que se disipara, juraría haber visto dos siluetas idénticas a la mía, sonriendo, esperando al próximo viajero. La cima del silencio. No sé exactamente en qué momento la montaña empezó a sentirse equivocada. Quizá fue desde que vimos su silueta recortada contra el cielo, tan alta y tan solitaria que parecía querer apartarse del resto del mundo. El cerro del Michipuma no estaba en ningún mapa moderno, ni en las rutas de senderismo más escondidas. Lo encontramos en una vieja libreta que Michube, el más curioso del grupo, había comprado en un mercado de segunda pata. En una de sus páginas, escrita con tinta corrida, había una advertencia que parecía más una invitación. En la cima hallarás el silencio. Si lo escuchas, no respondas. Éramos 5 michiamigos gatunos. Compartíamos la costumbre de buscar lugares apartados para acampar, lejos del bullicio y las rutas trilladas. Al escuchar esa advertencia, Mia había sonreído. Tal vez sea paz lo que encontremos. Un poco de silencio no le hace daño a nadie, ¿no? Ojalá hubiese sido así. La caminata comenzó temprano, siguiendo un sendero estrecho que se enroscaba en la falda de la montaña como si dudara en subir. Los primeros tramos estaban cubiertos por hojas secas que crujían bajo nuestras patas, y a medida que ascendíamos, el aire se volvía más delgado y frío. El sol apenas se filtraba entre los pinos altos, y el olor a resina era intenso, como si el bosque quisiera marcarse en nuestra memoria. Michideo, que solía bromear para aligerar el ánimo, se mantenía callado. Lo noté mirando hacia atrás cada pocos minutos, como si esperara ver algo siguiéndonos. Al segundo día, la pendiente se hizo más pronunciada y las ramas formaban un techo tan cerrado que caminábamos en penumbra. Fue ahí donde escuchamos el primer sonido extraño, un paso pesado, distante, que no coincidía con el de ninguno de nosotros. Garra, siempre serio,
Detuvo la marcha y alzó las orejas. No es un puma, pero tampoco es un ciervo. Seguimos avanzando, aunque con más cuidado. La tercera noche fue la primera en que el miedo se hizo presente. Habíamos encontrado un claro pequeño para montar las tiendas. Encendimos una fogata baja para no llamar demasiado la atención, preparamos un poco de pescado seco y conversamos sobre lo que nos quedaba de camino. El cielo estaba despejado y lleno de estrellas, pero no había luna. Yo fui el último en meterme en la tienda. Mientras cerraba la cremallera, lo escuché, pasos lentos, pesados, acercándose desde la espesura. No era el andar ligero de un felino, ni el trote rápido de un roedor. Era algo grande, y se movía como si supiera exactamente dónde estábamos. Me quedé quieta, esperando ver alguna sombra, pero no apareció nada. El bosque se tragó el sonido. A medianoche me despertó una voz. Era mi chía, susurrando mi nombre. Michuna, ven, necesito mostrarte algo. Medio dormida, estiré la pata para sacudirla, y me di cuenta de que estaba a mi lado, profundamente dormida. Su respiración era tranquila, regular. Entonces, ¿quién me hablaba afuera? Michuna, la voz repitió, idéntica, con la misma entonación que mi chía. Sentí un escalofrío recorrerme el lomo. Antes de que pudiera reaccionar, escuché a Michideo llamarme también desde fuera, con su tono ronco y apresurado. Luego a Michinube. Luego a Garriñao. Pero todos estaban allí, dormidos. Los pasos empezaron a rodear nuestras tiendas. A veces se detenían, como si lo que fuera se inclinara para escuchar si salíamos. No quise moverme. Ni siquiera respiraba fuerte. Y entonces, de pronto, el bosque quedó mudo. No era el silencio común de la noche. No había viento, ni grillos, ni el latido de mi propio corazón. Era un vacío absoluto, como si alguien hubiese arrancado todos los sonidos del mundo. Ese silencio me apretaba el pecho. Poco a poco volvió el ruido, pero yo ya sabía que algo nos estaba siguiendo. Al amanecer, nos reunimos junto al fuego apagado. Mía me miró con ojos muy abiertos. Te escuché anoche. Dijiste que saliera, pero estabas dormida. Michideo y Michinube asintieron. Todos habíamos escuchado a todos. Y todos sabíamos que ninguno había hablado. Decidimos continuar hasta la cima, pensando que tal vez allí encontraríamos una explicación. Pero a cada paso el aire se volvía más gélido, y el bosque más silencioso. Cuando por fin llegamos, entendí por qué lo llamaban la cima del silencio. No se oía nada. Ni siquiera el crujir de la nieve bajo nuestras patas. En el centro había una gran roca, lisa y oscura, y sobre ella, 5 huellas perfectas, idénticas a las nuestras, pero más grandes, como moldeadas en piedra. Y allí, de pie, había 5 figuras. Eran nosotros, pero no éramos nosotros. Sus ojos estaban vacíos y sus sonrisas demasiado anchas. No recuerdo cómo corrimos. Solo recuerdo el frío. Bajamos sin detenernos a descansar. Esa noche acampamos en un claro lejano, y por primera vez desde que llegamos a la montaña, dormimos todos juntos en la misma tienda. Nadie habló del silencio. Nadie mencionó las huellas. Al tercer día salimos del bosque y vimos el valle. La sensación fue como si de pronto el mundo volviera a encenderse. El viento, los insectos, nuestros propios pasos, el ruido normal de la vida regresó. Regresamos a nuestras casas. Todos seguimos en contacto, pero nunca volvimos a hacer una expedición juntos. Yo aún camino por la ciudad, me mezclo con la gente, escucho el murmullo constante que me tranquiliza, y sin embargo, a veces, en mitad de la noche, me despierto. El mundo entero está mudo. Y alguien, con mi voz exacta, me susurra desde la puerta. ¿Michuna? La posada de los Michi caminantes. Llevaba 3 días caminando por senderos de montaña, siguiendo un mapa viejo que había encontrado en la mochila de mi Michi hermano.
El aire frío se colaba entre mis bigotes y el cansancio empezaba a pesar en mis patas. La noche caía rápido, y no había forma de llegar al siguiente pueblo antes de que la oscuridad me tragara. Fue entonces cuando vi, entre la niebla y las sombras de los pinos, una luz cálida. Me acerqué y encontré una pequeña posada de madera, encajada en una curva del camino. El letrero colgaba torcido y oxidado, con letras apenas legibles: Posada de los Michicaminantes. Parecía un lugar seguro para pasar la noche, o al menos, más seguro que dormir a la intemperie. Empujé la puerta y un tintineo suave anunció mi llegada. El calor del interior me envolvió, junto con un olor a leña quemada y sopa de pescado. En el vestíbulo, varios michis estaban sentados en sillones, charlando en voz baja. Todos sonreían al verme, y uno de ellos, un gato negro con una bufanda raída, me invitó a acercarme. Bienvenido, viajero. Aquí siempre hay lugar para uno más. Su voz era suave, pero algo en ella me puso la piel erizada. Me asignaron una habitación en el segundo piso. La camita estaba hecha, con mantas gruesas y limpias. Todo parecía demasiado perfecto para un lugar tan aislado. Bajé a cenar. En las mesas, los huéspedes conversaban entre ellos como viejos amigos. Había una gata tricolor que contaba historias de mares lejanos, un anciano de pelaje blanco que aseguraba haber visto las estrellas desde la cima más alta, y un par de jóvenes que parecían recién llegados de una excursión. Lo extraño era que nadie tocaba la comida frente a ellos, los platos permanecían intactos, como si estuvieran allí solo por apariencia. Mientras comía, me di cuenta de algo inquietante: ninguno de ellos parpadeaba. Y sus sonrisas permanecían exactamente iguales, sin importar lo que dijeran. Decidí retirarme temprano. En el pasillo, vi por la ventana que la niebla afuera era tan densa que la montaña parecía haberse borrado. Cerré la puerta de mi habitación y me tumbé, pero el sueño no llegaba. Cada tanto, creía escuchar pasos lentos en el pasillo, arrastrando las patas como si fueran demasiado pesadas. A medianoche, un suave golpeteo resonó en mi puerta. Me quedé inmóvil, los oídos erguidos. Viajero, susurró la voz de la gata tricolor, ven con nosotros. No tienes que seguir caminando nunca más. La puerta se abrió sola. Afuera, todos los huéspedes estaban de pie, mirándome. Sus ojos brillaban con un tono apagado, como brasas moribundas. La sonrisa del gato negro era ahora una mueca imposible, y su pelaje se agitaba aunque no había viento. Retrocedí hasta que mis patas tocaron la ventana. La abrí de un salto y caí sobre la nieve helada, corriendo sin mirar atrás. No me detuve hasta que el amanecer iluminó el sendero. Cuando miré hacia atrás, la posada ya no estaba. Solo quedaba el bosque, y una sensación de que, si me detenía demasiado tiempo, ellos encontrarían la forma de traerme de vuelta. Huésped en el hostal alpino. El hostal alpino se alzaba en medio de la nieve como un viejo guardián de madera y piedra. Había escuchado que era el único lugar abierto durante todo el invierno en esa parte de la sierra de Michipirinés, así que cuando mis patas empezaron a entumecerse tras la caminata, no dudé en entrar. La encargada, una gata anciana con bufanda tejida, me dio la llave de una habitación en el segundo piso. El pasillo estaba silencioso, con alfombras gastadas y cuadros de paisajes nevados que parecían seguirme con la mirada. Me instalé junto a la chimenea de mi cuarto, viendo cómo la nieve golpeaba la ventana. Afuera, el viento aullaba como un animal hambriento. Esa primera noche, me costó dormir. La madera crujía bajo mis patas, y cada tanto, juraría escuchar pasos en el pasillo. Pero el hostal estaba casi vacío, así que asumí que era mi imaginación. Me envolví en la manta y cerré los ojos. A las 3 de la madrugada, alguien tocó a mi puerta. Un golpecito suave, como si no quisiera despertar a todo el pasillo. Me levanté, pensando que quizá era la encargada, pero al abrir, encontré a un michí joven, con orejas tiesas y ojos abiertos de par en par.
Tú eres mi compañero de cuarto, murmuró, jadeando. Creo que te has equivocado de habitación, le dije, aún medio dormido. No. Es que soñé que estabas aquí, y que morías esta noche. Me quedé congelado. No por el frío, sino porque en ese momento sentí un leve temblor bajo mis patas, como si algo golpeara a la base del hostal. El Michi se dio la vuelta, mirando por el pasillo. En el sueño, no eras solo tú. Todos en el hostal, tragó saliva, desaparecían. Iba a preguntarle más, pero un ruido sordo interrumpió la conversación. Venía del final del pasillo, el sonido de una puerta cerrándose sola. Y luego, pasos. No eran ligeros como los de un gato, eran más pesados, arrastrando algo. El Michi dio un paso atrás. Es igual que en el sueño, susurró. Empieza así, y luego se apaga la luz. Y justo en ese momento, la luz parpadeó. Sentí el aire volverse más denso, como si toda la habitación estuviera sumergida bajo el agua. El pasillo parecía alargarse, y al fondo, vi una silueta oscura. No se movía, pero juraría que su respiración llenaba el lugar, y cada inhalación apagaba un poco más la luz. Cerré la puerta de golpe y corrí a trancarla con una silla. Afuera, los pasos se acercaban lentamente. El joven Michi me miraba con el terror pintado en el rostro. Si no salimos ahora, dijo, temblando, el sueño se cumple. Pero la puerta ya empezaba a ceder. Y en el aire, se mezclaba el olor de la madera vieja con algo más, el perfume helado de la nieve, y el inconfundible aroma de una habitación que ya estaba ocupada mucho antes de que llegáramos. El bosque que respira. Vivía solo en una pequeña cabaña de madera, perdida en lo más profundo de la sierra de Michitlán. La había construido con mis propias patas, y aunque el invierno en las alturas era cruel, me gustaba la paz del lugar. Esa tarde, salí temprano a buscar leña. Las reservas junto a la chimenea estaban casi agotadas, y no quería que la noche me sorprendiera sin fuego. La nieve crujía bajo mis patas, y mi aliento salía en pequeñas nubes que se disipaban rápido. El bosque estaba en silencio, demasiado silencio, ni el canto de un pájaro, ni el crujir de alguna rama por el viento. Avancé hasta un grupo de pinos altos, donde siempre encontraba troncos caídos. Fue entonces cuando lo noté. Un murmullo bajo, como un suspiro, recorrió el aire. No era viento. No se sentía en las orejas, sino en el pecho, como si el bosque entero hubiera inhalado profundamente. Los árboles, alineados en la pendiente, parecían inclinarse un poco hacia mí. Pensé que era mi imaginación, pero entonces vino el segundo sonido, una exhalación lenta, prolongada, que hizo que las ramas se apartaran un instante, para luego volver a inclinarse más cerca que antes. Seguí cortando leña, aunque mis bigotes se erizaban. El murmullo volvió, más fuerte. Inhalar, exhalar, y los troncos parecían moverse, acercándose unos centímetros cada vez que el bosque respiraba. Cerré los ojos un segundo para tranquilizarme, pero cuando los abrí, juraría que el pino más cercano estaba ahora justo detrás de mí, cuando antes estaba a varios pasos. Decidí que tenía suficiente leña por hoy y recogí mi carga. El sendero de vuelta parecía más largo, y el aire, más pesado. A cada inhalación invisible, el bosque se cerraba un poco más sobre el camino, y a cada exhalación, la nieve caía de las ramas como si fueran escamas desprendiéndose de una criatura gigante. A mitad de trayecto, escuché pasos detrás de mí. Giré, pero solo vi árboles, y su lenta inclinación, siguiendo el compás de esa respiración. Entonces comprendí, no era que los árboles se movieran por sí solos. El bosque entero se movía, como si fuera un solo cuerpo, y yo estaba dentro de su tórax. Empecé a correr. El aire se volvió tan denso que costaba respirar, como si el bosque estuviera robándome el aliento. A cada inhalación, sentía un tirón invisible que me hacía retroceder, y a cada exhalación, la presión en mi pecho aumentaba. Las sombras entre los troncos parecían abrir y cerrar ojos enormes que me observaban.
Cuando por fin vi mi cabaña entre la nieve, me lancé contra la puerta y la cerré de golpe. Afuera, el murmullo continuaba, más suave ahora, pero constante, inhalar, exhalar, como si el bosque esperara pacientemente a que yo saliera de nuevo. Esa noche no encendí el fuego. Me quedé sentado junto a la ventana, observando cómo, con cada respiración, los árboles se acercaban un poco más, y sabiendo que, tarde o temprano, el bosque iba a inspirar por última vez. Y yo ya no podría escapar de sus pulmones. Turno nocturno en la mina. Acepté el trabajo porque necesitaba croquetas y porque, a simple vista, no parecía tan malo. Solo tenía que vigilar una mina abandonada en las afueras de Michi, Zacatecas durante las noches. El dueño, otro Michi viejo y desconfiado, decía que había ladrones de metal que se metían a robar rieles y herramientas oxidadas. Nada más. La primera noche fue tranquila. Me senté en la caseta de entrada, con mi lámpara de aceite y un termo de café caliente. El aire de la montaña estaba helado, pero nada que no pudiera aguantar. A eso de la medianoche, un sonido seco resonó desde adentro de los túneles. Pensé que era el eco de alguna piedra cayendo, pero el ritmo era demasiado constante, como si alguien estuviera golpeando la roca con un pico. Encendí mi linterna y caminé hacia la entrada de la mina. La madera del marco estaba podrida, y el aire que salía de adentro tenía un olor metálico, mezclado con humedad y algo más, algo rancio. Avancé unos metros, siguiendo las vías oxidadas. Cada paso hacía que el sonido se volviera más claro. El eco viajaba por las paredes, pero había algo raro. A veces, el golpe no rebotaba como un eco normal, sino que era respondido, como si otro pico contestara desde más adentro. Me detuve frente a un cruce de túneles. El golpeo cesó. Silencio total. Fue entonces cuando escuché un susurro apenas audible, un murmullo que no se parecía a ningún lenguaje que conociera, pero que se movía, arrastrándose por las paredes como si buscara mis orejas. Decidí regresar, pero al girar, noté que las vías bajo mis patas ya no eran las mismas. Estaban relucientes, como si acabaran de colocarlas. Y más adelante, a contraluz de mi linterna, vi siluetas. Michis con cascos y lámparas en la frente, moviéndose lentamente, levantando picos, pero ninguno parpadeaba. Uno de ellos me miró. No fue un movimiento lento, sino brusco, como si hubiera girado el cuello demasiado rápido. No tenía ojos, solo cuencas oscuras que brillaban con la luz de mi linterna. Sin dejar de mirarme, levantó el pico y lo dejó caer contra la piedra. El sonido retumbó en mi pecho, y de pronto, todos los demás comenzaron a golpear al mismo ritmo, como un tambor subterráneo. La vibración me rodeó, como si la mina misma respirara con esos golpes. La luz de mi linterna parpadeó, y en el breve instante de oscuridad, sentí que algo pasó corriendo junto a mí, rozando mis bigotes. Un aliento helado susurró justo detrás de mi oreja. ¿Todavía queda mucho por sacar? Corrí. No recuerdo cómo llegué a la salida, pero cuando lo hice, el cielo ya empezaba a clarear. El eco de los golpes seguía resonando débilmente detrás de mí, como si la mina me estuviera recordando que el turno nocturno no había terminado, que solo me había dado un descanso. Patrulla en el Parque Nacional. Soy guardabosques en el Parque Nacional de Michillón, un lugar donde el aire huele a pino y la nieve cubre las montañas como un manto silencioso. Mi turno comienza siempre antes del amanecer, cuando el sol apenas pinta de azul las sombras y el frío muerde hasta los bigotes. Esa madrugada, algo cambió en la rutina. Caminaba por el sendero del lago de las nubes, revisando las señales de los límites, cuando vi unas huellas enormes en la nieve fresca. No eran de puma, ni de lince, ni de ningún michi silvestre que conociera. Eran redondas,
con marcas profundas de garras, y la separación entre cada pisada era tan grande que ningún felino normal podría dar saltos así. Seguí el rastro, sintiendo un escalofrío que no tenía nada que ver con el clima. El sendero me llevó a un claro que rara vez visito. Allí, el aire era más frío que en cualquier otro punto de la montaña, y mi aliento salía en nubes espesas que se disipaban con lentitud inquietante. En el centro había una roca negra, tan lisa como el cristal, cubierta de marcas que parecían arañazos antiguos. El silencio era tan absoluto que hasta el crujir de la nieve bajo mis patas me hacía encoger las orejas. Fue entonces cuando lo escuché. Un sonido grave, como un ronroneo lejano, pero demasiado profundo para pertenecer a un gato común. Miré a mi alrededor y lo vi, una silueta enorme, blanca como la nieve, de pie entre los árboles. Sus ojos brillaban con un resplandor helado, y con cada paso que daba, la temperatura descendía aún más. El instinto me gritaba que retrocediera, pero mis patas parecían clavadas al suelo. La criatura no corrió, no saltó, no mostró garras. Simplemente me observó, y luego giró la cabeza hacia la roca, como si quisiera que yo mirara también. Seguí su gesto y vi algo imposible, las marcas en la piedra se movían, como si estuvieran siendo talladas desde adentro. El ronroneo se volvió un gruñido, y un vapor helado comenzó a salir de las grietas. No esperé a descubrir qué había allí. Retrocedí lentamente, sin darle la espalda, hasta que la silueta se perdió en la neblina. Solo cuando llegué al sendero principal comencé a correr. No paré hasta estar dentro de la estación, con la puerta bien cerrada. A veces me digo que fue solo un sueño, una alucinación causada por el frío y el cansancio. Pero esta mañana, al abrir la puerta, vi huellas gigantes en la nieve, deteniéndose justo frente a mi escritorio. El eco del espíritu en la montaña. Desde que era un pequeño michito, las historias sobre la montaña nevada de Michibara siempre me perseguían como una sombra en las noches largas de invierno. Mi abuelo, un michi sabio y gris con bigotes blancos como la nieve, me advertía con voz grave. Esa montaña guarda secretos que ningún michi debería desenterrar. El espíritu de la cima es antiguo y no perdona a los imprudentes. Pero mi curiosidad era más fuerte que cualquier advertencia. La idea de enfrentarlo, de descubrir la verdad detrás de los susurros y ecos, me quemaba las patas. Así que, una mañana helada, empaqué lo necesario, una mochila pequeña con croquetas, agua, una manta gruesa y mi vieja linterna que había pertenecido a mi abuelo. Salí de mi cabaña justo cuando el sol comenzaba a asomar, pintando el cielo con tonos rosados y naranjas. El aire estaba tan frío que cada bocanada me cortaba como pequeñas agujas invisibles. Me ajusté la bufanda y di el primer paso hacia el sendero que se adentraba en el bosque que rodeaba la montaña. Los primeros kilómetros fueron tranquilos. La nieve cubría el suelo en un manto grueso, y el único sonido era el crujir bajo mis patas y el ocasional canto lejano de un mirlo de montaña. Pero a medida que ascendía, el viento comenzó a jugar entre las ramas, haciendo que pareciera que la montaña respiraba. Un sonido llamó mi atención. Era un eco lejano que parecía repetir algo, pero no lograba distinguir qué. Me detuve y lancé un pequeño maullido al aire, solo para escuchar cómo ese mismo sonido regresaba hacia mí, alargado y distorsionado. Mi corazón empezó a latir más rápido. Continué, con la sensación de que alguien o algo me observaba desde la espesura. La niebla comenzó a cerrarse, envolviendo todo en un abrazo frío y húmedo. Fue entonces cuando escuché claramente el primer susurro. ¿Michi? Un escalofrío recorrió mi pelaje, pero la curiosidad pudo más. Seguí avanzando, ignorando la voz que parecía llamarme desde la nada. La niebla se espesaba a medida que subía, haciéndome sentir como si estuviera caminando dentro de una nube helada. Los árboles, altos y retorcidos, parecían extender sus ramas como garras, tratando de atraparme. Cada vez que pisaba, la nieve crujía con un eco que se multiplicaba entre las montañas, como si la montaña misma respondiera a mis pasos.
El susurro se volvió más insistente. Vuelve, no sigas. Era como un viento cargado de advertencias, y aunque mi corazón me decía que diera la vuelta, mis patas seguían adelante, impulsadas por esa mezcla peligrosa de miedo y fascinación. De repente, el eco cambió de tono. Ya no repetía mis sonidos, comenzó a imitar palabras. Un murmullo apenas audible me llamó por mi nombre, y fue entonces cuando comprendí que no era solo el viento o la nieve. Había algo más en esa montaña, algo vivo y consciente. El frío aumentó, penetrando hasta los huesos, y sentí un peso invisible que apretaba mi pecho. Paré para recuperar el aliento y apoyé mis patas contra una roca cubierta de hielo. Al levantar la mirada, una sombra oscura apareció entre los árboles. No se movía, pero su presencia llenó el aire con un frío que hacía que hasta el pelaje se erizara. ¿Quién está ahí?, pregunté con voz temblorosa. El eco respondió, pero no con palabras, sino con un gruñido profundo y prolongado que vibró en mi pecho. El espíritu de la montaña se manifestaba, un guardián ancestral que jugaba con los ecos y las sombras para proteger su reino. Quise retroceder, pero mis patas parecían clavadas en la nieve. El espíritu avanzó lentamente, y con cada paso, la temperatura descendía aún más. Sus ojos, dos brasas blancas y brillantes, me atravesaban, como si pudieran leer cada pensamiento y temor que escondía. Un viento helado levantó la niebla, revelando la cima nevada justo detrás de la criatura. Sabía que, si quería salir con vida, debía enfrentar aquello sin titubear. No temo al frío ni a los ecos, dije con voz firme, aunque mi corazón latía a 1000 por hora. Solo quiero entender qué guardas. La figura pareció sonreír, un gesto casi imposible de definir en esa masa de sombra y hielo. Y entonces, el eco volvió a susurrar. El conocimiento tiene precio, Michito. ¿Estás dispuesto a pagarlo? La pregunta quedó flotando en el aire helado, como un copo de nieve suspendido por un instante antes de caer. El conocimiento tiene precio, Michito. ¿Estás dispuesto a pagarlo?, repitió la voz, y esta vez el eco no se desvaneció, sino que pareció rodearme, cerrando el espacio a mi alrededor. No sabía si asentir o huir, pero mis patas, como Michi embrujadas, dieron un paso adelante. Sí, dije, sintiendo como la palabra se congelaba al salir de mi boca. El espíritu no se movió, pero el paisaje cambió. La niebla se apartó como cortinas invisibles, revelando un sendero estrecho que no había visto antes. Sus bordes estaban marcados por piedras cubiertas de escarcha, y entre ellas brillaban líneas de luz azulada que parecían latir, como si fueran venas vivas en la montaña. Comencé a caminar, y cada paso hacía que los ecos se multiplicaran, repitiendo no solo el sonido de mis patas, sino también fragmentos de mis pensamientos. No tengas miedo, susurró el eco con mi propia voz. Me detuve, mirando a mi alrededor. La montaña no solo repetía lo que decía, ahora repetía lo que pensaba. El sendero me llevó hasta una grieta en la roca, lo suficientemente grande para que pudiera entrar a rastras. Dentro, el aire era más denso y cargado de un olor metálico, como si la nieve se hubiera mezclado con salsa antigua. La oscuridad me envolvió de inmediato, pero una luz tenue, la misma azulada que había visto afuera, iluminaba runas talladas en las paredes. Al tocar una de las marcas, el eco volvió a hablar, esta vez con una voz que no era ni mía ni del espíritu. Muchos han venido. Ninguno ha vuelto. La temperatura bajó tanto que mi aliento se convirtió en nubes espesas que me impedían ver más allá de unos centímetros. Entonces lo escuché, pasos detrás de mí. No eran míos. No había posibilidad de que fueran un simple reflejo sonoro. Me giré, y allí estaba, una silueta felina idéntica a la mía, pero con el pelaje cubierto de escarcha y los ojos vacíos, reflejando únicamente la luz azul de las runas. Cuando abrió la boca, su voz fue una mezcla perfecta de la mía y la del eco. Yo pagué el precio, y ahora cuido el camino. Un escalofrío me recorrió de la punta de las orejas a la cola. Entendí, demasiado tarde, que el precio no era una moneda ni una ofrenda. Era quedarse. Convertirse en parte del eco.
El doble comenzó a avanzar hacia mí, y con cada paso, la grieta parecía cerrarse, como si la montaña estuviera tragándonos. El doble de escarcha avanzaba con paso firme y silencioso, y la grieta comenzó a estrecharse, como si la montaña quisiera atraparnos para siempre entre sus entrañas heladas. Sentí como el frío me mordía cada vez más fuerte, pero no era solo el hielo, era algo oscuro, un aliento invisible que me helaba el alma. Di un salto hacia un costado, esquivando a la sombra felina, que desapareció entre la neblina azulada, dejando tras de sí un eco de risas distorsionadas que me perforaban los oídos. La caverna en la que había entrado se transformó entonces en un laberinto de pasajes que cambiaban de forma y dirección con cada segundo. Las paredes se alargaban y estrechaban, y el suelo parecía moverse bajo mis patas, como si la montaña respirara y jugara conmigo. Cada vez que trataba de avanzar, escuchaba el eco de mis propios pasos multiplicarse y cambiar de ritmo, burlándose de mí, guiándome hacia callejones sin salida o trampas naturales. Intenté maullar pidiendo ayuda, pero el sonido rebotaba en mi cabeza, fragmentado y distorsionado, haciendo que mi voz sonara ajena, como si hablara un michí desconocido. Entonces, de repente, escuché algo diferente, un maullido lejano, dulce y conocido, que me llenó el pecho de esperanza. ¿Michí? Llamé con todas mis fuerzas. El eco respondió, pero no con mi voz, sino con una versión distorsionada que parecía decir, no estás solo, pero tampoco estás seguro. Corrí hacia el sonido, sin saber si era una señal o una trampa, y encontré un pequeño espacio iluminado tenuemente por un halo de luz blanca que parecía venir de la nieve que se filtraba por una rendija en el techo. Allí, en medio del frío y la oscuridad, vi un grupo de figuras felinas, todos con pelajes de distintos colores y ojos llenos de miedo, petrificados en estatuas de hielo. Mis patas temblaron. Eran los que habían intentado desafiar al espíritu antes que yo, atrapados para siempre en este laberinto helado, víctimas del eco y del frío que no perdona. El eco volvió a susurrar, esta vez con voz susurrante y grave. Bienvenido al refugio eterno, Michito. Aquí te unirás a la sinfonía de los que no escucharon la advertencia. Sentí que el aire se hacía más pesado, y que mis fuerzas comenzaban a flaquear. La sombra del doble volvió a aparecer, más cerca que nunca, con ojos que quemaban con un frío mortal. Con un último impulso, reuní todo el valor y salté hacia un pasaje oscuro que parecía no tener fin, con la esperanza de que la montaña no quisiera dejarme ir. Corrí. No pensé en dirección, ni en orientación, solo en mover las patas antes de que ese doble helado me alcanzara. El pasaje era estrecho y curvo, y las paredes se inclinaban hacia mí como si quisieran aplastarme. A cada zancada, el eco no solo repetía mi carrera, lo distorsionaba, haciéndola sonar más lenta, como si en alguna parte, mi reflejo se moviera tranquilo, sin prisa, esperándome al final. El aire olía distinto, ya no solo a hielo y piedra, sino a algo más viejo, a tierra húmeda mezclada con un aroma metálico que me revolvió el estómago. Cada respiración era un recordatorio de que aquí el aire no me pertenecía, le pertenecía a la montaña. Giré por un túnel más ancho y lo vi. El doble, de pie, bloqueando la salida, con esa sonrisa torcida que parecía estirarse demasiado. Y detrás de él, un resplandor blanco azulado que iluminaba apenas una figura inmensa, hecha de nieve y sombra, que no tocaba el suelo, pero flotaba, como si la gravedad no fuera su problema. Subiste demasiado, dijo la voz, y el eco la repitió como un coro de murmullos. Ahora eres mío. Sus palabras no salían de su boca, sino que venían de todas partes. Retumbaban en mi cráneo, como si me las dijeran desde dentro. Quise retroceder, pero el pasaje detrás se cerró con un crujido de roca. El doble avanzó, y cada paso suyo provocaba que el suelo bajo mis patas se congelara más, hasta que sentí el hielo subiendo por mis garras, atrapándome. Me lancé hacia un costado, rompiendo el hielo, y me colé por una grieta que apenas cabía mi cuerpo. Las paredes estaban tan frías que mi pelaje crujía al rozarlas. El eco me siguió, susurrando frases rotas, ya casi, no huyas, ven conmigo. No sé cuánto tiempo corrí. Todo se volvió una mezcla de túneles,
respiros de la montaña y esa voz, cada vez más cerca. Hasta que, finalmente, vi algo que no esperaba, un destello de luz real, luz del sol, filtrándose desde una abertura en la roca. Me lancé hacia allí, ignorando el ardor en mis patas y el frío que me mordía el alma. Pero justo antes de alcanzar la salida, sentí un zarpazo en mi cola. El doble me había alcanzado. Su toque no dolió como un golpe físico, sino como si algo invisible arrancara una parte de mí. Un calor repentino se escapó de mi cuerpo, y me di cuenta de que no era calor, era mi voz. Me la llevaré, susurró, con mi propio tono. Y cuando vuelvas a escucharla, sabrás que he venido por ti. Con un último impulso, me lancé a la luz y caí rodando por la ladera nevada. La montaña quedó detrás, callada, sin eco. Pero ahora, cada vez que maullo, a lo lejos, otra voz me responde. Me desperté al borde del bosque, el cuerpo entumecido y la respiración agitada. La montaña nevada parecía tranquila, envuelta en un silencio que se sentía demasiado pesado, como si el aire aún estuviera cargado con las sombras del eco. Camino a casa, mis patas dejaban huellas que el viento borraba lentamente, y cada vez que miraba atrás, la montaña parecía observarme con ojos invisibles. Pensé que lo había dejado atrás, que el espíritu y su eco no tendrían más poder sobre mí. Pero no fue así. Los primeros días, el silencio era absoluto. Me sentía seguro en mi cabaña, arropado por las mantas y el calor, pero por las noches, justo cuando el reloj marcaba la medianoche, el eco volvía. No era un eco normal, sino un susurro casi inaudible que repetía mi nombre, como si la montaña quisiera llamar a lo que se había quedado atrapado en sus entrañas. Intenté ignorarlo, pensé que mi mente jugaba trucos, pero pronto me di cuenta de que no era solo en mi cabeza. Los otros michis del pueblo comenzaron a sentirlo también. Algunos decían escuchar voces extrañas entre los árboles, otros juraban ver sombras que desaparecían cuando intentaban acercarse. Yo sabía que era el eco, la voz del espíritu que nunca muere, buscando nuevas almas para arrastrar. Una noche, mientras miraba la luna llena, escuché un maullido distante, igual al mío pero lleno de desesperación y miedo. Supe que no era un michi cualquiera, sino una advertencia. El eco había regresado. Desde entonces, cada vez que subo a la montaña, siento que algo me sigue. No es una presencia física, sino una sombra que se mezcla con el viento y el silencio. Y aunque me esfuerzo por no escuchar, el susurro siempre está ahí, llamándome, recordándome que el conocimiento tiene precio y que el espíritu de la montaña nunca olvida. Quizás algún día, cuando mis pasos se queden sin eco, el espíritu vendrá por mí de nuevo. Hasta entonces, solo puedo esperar que mi historia sirva de advertencia para otros michitos curiosos que, como yo, sueñan con descubrir lo oculto en la nieve. Porque en Michibara, el eco no muere.